Hola, hola con todos nuevamente, ya estamos por comenzar. Bueno, mi nombre es Álvaro Taipe, voy a ser el moderador el día de hoy. Bueno, ya hemos visto, ya les hemos presentado también previamente en cada reunión que, bueno, se ha formado esta iniciativa que se conoce como la Red de Evidencias en Salud Perú, que lo que busca es eh, confrontar este problema, ¿no? De que muchas veces hay una toma de decisiones que no es basada en evidencias, que no es basada en un razonamiento lógico para la atención clínica de los pacientes, ¿no? Tanto en el área de medicina como en otras ciencias de la salud. Y esto va de la mano con que los términos de toma de decisiones basadas en evidencias muchas veces no son conocidos y no son enseñados, ¿no? Ni en el pregrado ni en el posgrado en nuestro país. Entonces, si bien hay algunos estudiantes y profesionales de la salud que entienden la importancia de esto y desean aprender más sobre este tema, no hay muchas oportunidades para aprender y hay mucha desinformación y falacias al respecto, ¿no? Entonces, es así como nos preguntamos, ¿y si nos reunimos los que estamos interesados en esos temas para poder aprender y discutir sobre ello? Y es así como creamos el 2 de noviembre esta iniciativa llamada la Red de Evidencias en Salud Perú, con el objetivo de reunir a personas interesadas en medicina basada en evidencias, tomando el término amplio, ¿no? Que incluye todas las áreas y profesiones relacionadas a la salud. El otro objetivo es organizar actividades académicas sobre medicina basada en evidencias, como esta actividad. Y el otro es difundir información relevante sobre la medicina basada en evidencias, ¿no? Igual tenemos tres principios: aprendizaje entre pares, transparencia, integridad y compañerismo, ¿no? Bueno, esa es la lista de los que estamos coordinando las actividades. Igual tenemos varios miembros en WhatsApp y en Telegram y bueno, el primer curso fue completado por 77 miembros, que fue el curso Cochrane. Este segundo curso, que es el de Cameroncito, pues vamos a ver luego de estos días con cuántos terminamos. Felizmente pudimos conseguir también un pequeño premio sorpresa para que sea a sortear entre los que hayan terminado este curso. Y bueno, más que un curso es un conversatorio, creo yo. No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras cuentas de Telegram, Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, el día de hoy vamos a terminar con los artículos 9 y 10. Hemos estado estas semanas discutiendo 10 artículos que son básicos para entender el tema de medicina basada en evidencias. Vamos a hablar del artículo 9, que es percepciones del médico general sobre la ruta hacia la medicina basada en evidencias. Y el artículo 10, que habla de guías basadas en evidencias o mindlines, ¿no? Hace un juego de palabras entre guidelines y mindlines, ¿no? ¿Qué es lo que usa el médico? ¿Cómo es que el médico toma decisiones? Bueno, acá hablan también con médicos y con otros profesionales de la salud. Esos dos papers redundan sobre ese tema, ¿no? Va a ser algo muy interesante. Y bueno, sin más preámbulo, pues pasamos con Máximo, que va a hacer un pequeño resumen de este paper para ir discutiéndolo. Recuerden, por favor, que si tienen alguna consulta, alguna reflexión sobre la lectura de estos papers o los temas que se están abordando, pueden dejarlo por el chat, ya sea del Facebook, ya sea del Zoom, para poder por ahí ir recolectándolo, ir discutiéndolo, ¿no? Igual si están en el Zoom y quieren participar luego de las pequeñas ponencias, pues pueden mencionarlo por el chat y les podemos abrir el micrófono. ¿Ok? Bueno, muchas gracias y comenzamos con Máximo. Máximo, ¿estás para que puedas compartir tu pantalla? Sí, sí, doctor Taipe. Bien, ya se, ya se logra ver, ¿verdad? Sí, perfecto, ya se está viendo. Bien, entonces buenas noches con todos los miembros de la Red de Evidencias en Salud Perú. En esta oportunidad vamos a hacer un conversatorio sobre el artículo 9, que era percepciones de los médicos generales sobre la ruta hacia la medicina basada en la evidencia, ¿no? Un cuestionario, una encuesta cuestionario. Bien, este es el título del paper que vamos a conversarlo hoy. Es un artículo un poco antiguo del año 1998, o sea, hace prácticamente ya 22 años, pero sin embargo nos vamos a dar cuenta que es muy interesante. Un resumen es, los objetivos de este artículo fueron determinar la actitud de los médicos generales
sobre la medicina basada en la evidencia y sus necesidades educativas, ¿no? El diseño es de tipo transversal. La población fueron médicos generales de la región de Wessex, en el sur de Inglaterra, y el instrumento que se utilizó fue un cuestionario. Ahora también vamos a desarrollar en qué consistía ese cuestionario. Se buscaba identificar 6 conceptos, ¿no? El primero era la actitud de los médicos generales hacia la medicina basada en la evidencia, es decir, si ellos lo consideraban algo positivo o negativo para la práctica en la medicina general, ¿no? Luego, ¿qué conocimiento tenían estos médicos sobre la utilidad de revistas académicas o científicas, artículos académicos o científicos y su conocimiento sobre base de datos, ¿no? En medicina basada en evidencia? Luego, ¿cuál era su acceso a estas bases de datos y a la red informática mundial? Que bueno, esa es la traducción del término, pero yo lo considero como acceso a Internet, ¿no? Acceso a base de datos e Internet. Luego, la comprensión de los términos utilizados en MBE, que también hay una tabla de resultados que nos habla específicamente de qué términos fueron los que les preguntaron en la encuesta y cuál fue sus resultados, ¿no? Luego, las opiniones sobre los obstáculos que ellos perciben para realizar una práctica de medicina basada en la evidencia. Y la opinión sobre cuál sería una ruta adecuada para pasar de la medicina basada en la opinión, o lo que quizás conocemos como medicina basada en la eminencia, a una práctica de la medicina basada en la evidencia. La metodología usada fue, como les comenté, de abril de 1997, a través de un cuestionario que fue enviado a 452 médicos generales. Estos 452 médicos generales eran de la región de Wessex, al sur de Inglaterra, y representaban el 25% del total de los médicos generales de esa región. Este cuestionario fue enviado a través del correo, ¿no? Se utilizó una selección aleatoria con una base de datos de justamente con una base de datos de la sanidad a través de un Microsoft Excel con la supervisión de un estadístico, ¿no? De los cuales salieron elegidos esos 452 médicos que fueron contactados a través de correo, donde se les envió el cuestionario. De estos 452, solo lograron responder el correo 302 médicos generales. Entonces, nuestra población final de estudio fueron 302 médicos generales. En el recuadro abajo les pongo la definición que utilizaron los investigadores. Acompañando al cuestionario, el primer párrafo introductorio fue justamente esta definición sobre MBE, que ellos lo ponen como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones en el cuidado individual de pacientes, ¿no? Esta práctica implica integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica de revisiones sistemáticas, ¿no? Ese es el concepto con el cual parten los investigadores para que los médicos generales puedan responder la encuesta, ¿no? El cuestionario tuvo tres grandes sectores, tres grandes partes. El primero fue una escala análoga, donde se buscaba determinar las actitudes de los médicos generales acerca de la medicina basada en la evidencia. El segundo fueron preguntas cerradas, específicas, para evaluar el conocimiento y la utilidad de las revistas, publicaciones científicas y las bases de datos relevantes en medicina basada en la evidencia. Y la tercera parte de este cuestionario era una sección de texto libre o preguntas abiertas sobre su visión acerca de las barreras para practicar la medicina basada en evidencia y la medicina general. Bien, ahora la parte importante, los resultados, ¿no? Les voy a presentar 4 tablas. La primera va a ser la tabla general sobre las características de las 302 respuestas, y también consideraron las 142 que no fueron respondidas, ¿no?, a través del cuestionario postal. Por ejemplo, un 70% eran personal médico hombre. Después, miembros de la red eran prácticamente 61%, que trabajaban a tiempo completo, eran un 81% de las personas que respondieron a la encuesta, ¿no? Luego, miembros de la red de investigación de cuidados primarios de Wessex eran poquísimos, justamente es de los que están trabajando en parte del estudio, eran 14%. Luego, que hayan practicado medicina basada en la evidencia, que hayan aprendido medicina basada en la evidencia en el pregrado, sí había un porcentaje elevado de 62%, y que lo hayan practicado después de graduados era un 52%, aproximadamente la mitad, y luego que hayan atendido a un porcentaje, a un número mayor de 5,000 pacientes, eran un 20%, ¿no? Luego, su ubicación de trabajo en la parte rural era un 19%, en la parte urbana un 43% y en un trabajo combinado un 38%, ¿no?
Luego, en base al conocimiento sobre las revistas, publicaciones, bases de datos relevantes en medicina basada en la evidencia que ellos consideraban útiles, este fue el cuestionario de preguntas cerradas, ¿no? Se les preguntó sobre bases como Bandolier, como medicina basada en la evidencia de la BMJ, y aquí están los resultados, ¿no? Que consideraban que la desconocían. Por ejemplo, los porcentajes son elevados, ¿no? Un 48%, 29, 40, 60. Aquí, por ejemplo, bases de datos de revisiones de efectividad, resúmenes, un 82%, ¿no? La base de datos de revisión sistemáticas de Cochrane, un 60%, ¿no? Luego que las conocían, pero que no las usaban, el porcentaje ya era menor, ¿no? O sea, más había un desconocimiento. Que las habían leído, igual el porcentaje era menor, bien bajo, ¿no? Por ejemplo, la base de datos de Cochrane, un 5%, que solo había leído. Y el porcentaje que sí lo usaban para ayudarse en las decisiones clínicas que tomaban era también mínimo, ¿no? Por ejemplo, aquí llega un 1%, un 1%. Lo que más usaban era Bandolier, ¿no? Que es una publicación en Oxford, un 17% y un 15% de los boletines de efectividad en cuidados de salud, ¿no? De la Luego, en la tabla 3, también se les hizo preguntas cerradas, tipo checklist, para marcar si conocían los siguientes términos utilizados en medicina basada en la evidencia. La dividimos, ¿no? En no he entendido, no entiendo, no comprendo el término, en no lo entiendo, pero me gustaría, en lo entiendo o entiendo algo, ¿no? Y el último columna que es lo comprendo y me siento en la capacidad de poder explicar a otras personas, ¿no? Por ejemplo, los términos preguntados fueron riesgo relativo, riesgo absoluto, revisiones sistemáticas. Por ejemplo, en revisiones sistemáticas nos damos cuenta que sí había conocimiento, que entendían algo de revisiones sistemáticas y que también podían explicar a otras personas, ¿no? Con un 56 y un 23%. Luego sobre odds ratio y metaanálisis, de igual manera, o sea, el porcentaje que no lo conocían y no lo entendían era mínimo, como podemos ver en esta primera columna. Que les gustaría entender había una voluntad, un porcentaje pequeño, y con conocimiento y con capacidad de exponer a otras personas estos términos, el porcentaje era regular, ¿no? No lo podemos considerar malo, ¿no? Era un 40% en promedio en el caso de que lo entendían y un 30% en el caso de que podían explicar a otras personas, ¿no? Términos como efectividad clínica, intervalo de confianza, heterogeneidad, sesgo de publicación, ¿no? Aquí podemos interpretar esta tablita. Luego, la tabla 4, donde eran las preguntas de texto libre sobre las barreras que los médicos percibían para poder practicar medicina basada en la evidencia. Aquí más bien como era una sección de texto libre, solo respondieron 242 médicos, ¿no? Dentro de la principal barrera que ellos percibían para poder practicar la medicina basada en la evidencia era irónicamente la falta de tiempo, ¿no? La falta de tiempo personal, con una respuesta de 171. Luego, hablando del contexto de la atención primaria o del contexto de trabajo, la inercia organizacional y personal era un número de 35 médicos consideraron esto como una barrera, ¿no? Yo lo atribuyo esto a una referencia como que no hay quizás un movimiento rotatorio de puestos, ¿no? De autoridades. Quizás las autoridades que están actualmente dirigiendo se mantienen ahí y mientras no se cambie el chip no va a haber un progreso, ¿no? Entonces esa es una barrera. Luego, la ética en la práctica general, 6 doctores la consideran una barrera. Luego, la falta de interés de las autoridades de salud y la falta de aplicación de fondos, ¿no? Lo mencionaron ahí 4 doctores. Luego, la dificultad para poder ser aplicada en la práctica, 5, ¿no? Y que no, la medicina basada en la evidencia no les genera ganancia, ¿no? Si es que es usada, 8 doctores mencionaron esto, ¿no? Y bueno, luego, barreras de la evidencia propiamente en sí, ¿no? La falta de una evidencia sólida la consideran una barrera. Luego, evidencia que no está adecuada al contexto de la atención primaria o los cuidados primarios, un número de 16. Mucha evidencia, quizás esto hace referencia a una variedad, ¿no? Como que no hay una evidencia sólida, igual que la primera parte. 9 respuestas. Y luego la accesibilidad a esta información, ¿no? Con un número de 14. Luego, esta parte también me pareció importante sobre las actitudes de los pacientes.
44 médicos lo atribuían a una barrera de la actitud de los pacientes, por ejemplo, las expectativas de los pacientes sobre la medicina basada en evidencia era de 23, que los pacientes demandaban tratamientos inefectivos, entonces por lo tanto era complicado aplicar medicina basada en evidencia. Un ejemplo clásico aquí es el uso de antibióticos, ¿no? Cuando llegan al consultorio por una gripe y solicitan sí o sí que se les administre antibióticos, ¿no? Cuando a veces no hay necesidad. Luego, la necesidad de entablar discusiones largas con los pacientes, ¿no? Explicarles justamente que el tratamiento que estamos aplicando es el más adecuado y medios informativos, ignorancia en los medios informativos, ¿no? De hecho, que eso es lo que ahora también estamos viviendo mucho en la pandemia, ¿no? Mucha desinformación a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, impiden o dificultan practicar la medicina basada en la evidencia, ¿no? Y de hecho ahora este número ha debido ser más grande, ¿no? Como lo que estamos apreciando en nuestro contexto de pandemia, para el uso de ivermectina, para el uso de dióxido de cloro, todo eso está abundante en nuestras redes sociales, en nuestros medios de comunicación y sabemos, ¿no? Nosotros que somos profesionales de salud sabemos qué tan difícil es hacerle entender a una persona que quizás no hay evidencia, no hay evidencia científica que compruebe esos tratamientos. Luego, prácticas generales en sí, ¿no? Como las actitudes de los colegas, era un número elevado. Esto yo también lo relaciono mucho a justamente lo que hablé hace un rato de la inercia organizacional y personal, ¿no? Hay doctores que ya su formación es fija, ya de muchos años, y es muy complicado que puedan cambiar su chip o su actitud, ¿no? Y aquí es donde va, por ejemplo, la famosa medicina basada en la eminencia, ¿no? Ellos están acostumbrados a, o sea, y su experiencia también lo respalda, ¿no? Es como que dicen, yo vengo 30 años dando el mismo tratamiento para tal cosa, ¿no? Y que tú me vengas a decir ahora que ese no es el adecuado, no, pues no va conmigo. Entonces esa es una barrera, ¿no? Y actitudes de colegas que muchas veces no están capacitados o no creen mucho en la MB. Luego la falta de habilidades, de habilidades de interpretación crítica, ¿no? Sobre la medicina, sobre la evidencia. Incluso nosotros a veces nos falta capacitaciones para poder hacer lecturas críticas, ¿no? Y luego la medicina basada en la evidencia en sí, ¿no? Que es un número mínimo. Luego, las conclusiones de este artículo es que las autoridades deben animar a la práctica de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Como hemos podido ver en los resultados, la mayor parte de barreras o limitaciones son justamente esto, ¿no? Una inercia organizacional, a una falta de interés de las autoridades, una falta de inversión. Por ejemplo, esto también se puede relacionar al hecho de que no se enseñe medicina basada en la evidencia en pregrado o no se haga una aplicación en el posgrado tampoco, ¿no? En la práctica clínica y que tampoco haya acceso a bases de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú también sufrimos mucho de eso. También como un ejemplo personal, justamente hablaba ayer con un compañero que es médico serumista y me comentaba que su jefe de red les estaba obligando a recetar ivermectina, ¿no? Cuando él lo consideraba no apropiado, ¿no? Y él mismo se negó, le dijo que no iba a recetar ivermectina y que ahora no lo hacen participar de las reuniones de la red, ¿no? O sea, mira a qué punto hemos llegado de las autoridades, ¿no? Que van justamente en contra de la medicina basada en la evidencia. La otra conclusión es que debemos centrar esfuerzos en mejorar el acceso a bases de datos, ¿no? Esto sería un esfuerzo en conjunto también con autoridades, universidades, Ministerio de Salud, ¿no? Luego, desarrollar un sistema local de MBE. Esto hacía atribución a que una de las barreras consideradas fueron que también la evidencia actual no se aplicaba a su contexto, ¿no? Quizás una evidencia de otros países no siempre puede ser extrapolada a nuestro territorio, ¿no? Entonces, justamente una necesidad sería desarrollar una medicina basada en evidencia de manera local, ¿no? Y luego generar en los médicos habilidades de búsqueda y evaluación crítica, ¿no? Tanto desde el pregrado como en la misma práctica clínica, ¿no? Generar, enseñar, dotar a los médicos de esas habilidades, ¿no? Justamente la semana pasada, en la discusión de los otros artículos, comentábamos que creo que solo hay una o dos facultades que dentro de sus currículas en pregrado tienen un curso de medicina basada en la evidencia, ¿no? Que si se enseñe o no se enseñe bien ya es lo de menos, pero al menos hay el interés, ¿no? De poder aplicar esta medicina basada en la evidencia en pregrado, ¿no? Las ideas clave, las ideas fuerza del artículo, era que la mayoría de los médicos generales se mostraron a favor de la práctica de la MBE y la consideran como que mejoraba la atención con sus pacientes, ¿no? Eso es algo positivo a destacar. Luego, hubo un bajo nivel sobre el conocimiento y uso de revistas científicas o académicas, publicaciones científicas o académicas y bases de datos, ¿no? Justamente la falta de capacitación o la falta de habilidades, ¿no? Para poder desarrollar lecturas críticas.
La principal barrera percibida para su práctica fue la falta de tiempo personal, ¿no? Eso es como que algo, a mi parecer, algo irónico, pero que no está lejos de la realidad, ¿no? Estamos tan saturados, estamos con tanto trabajo, con tantas cosas por hacer, que muchas veces nos olvidamos, ¿no? De mantenernos actualizados, de mantenernos en la lectura de los últimos papers, en la lectura de los últimos artículos publicados. Ahora en la pandemia, por ejemplo, sí se está aplicando esto, ¿no? Estamos todos al pendiente y justamente el doctor Taipe es uno de los que más nos informa en las últimas actualizaciones, ¿no? De evidencia. Luego, en su consulta, solo el 20% tenía acceso a Medline u otras bases de datos y el 17% solo tenía acceso a Internet, ¿no? En la consulta, en sus puestos de trabajo, solo había poquísimo acceso a bases de datos. La mayoría tenía conocimiento de los términos técnicos utilizados en MBE, pero solo la tercera parte se sentía capaz de poder explicarlos, ¿no? Como en la tabla 3, ¿no? Acerca de los términos técnicos, un 30% en promedio se sentía en la capacidad de explicarlos, ¿no? Entonces quizás sería poder mejorar este porcentaje. Y los encuestados pensaban que la mejor manera de pasar de la medicina basada en la opinión o en evidencia a la MBE es a través de guías y protocolos desarrollados por colegas, ¿no? Ellos atribuían a que una buena forma de mejorar esto, de implementar la medicina basada en la evidencia, es justamente implementar la lectura de guías y protocolos en sí, ¿no? Para poder mejorar esto y dejar la medicina basada en la opinión o en la evidencia. Y eso sería por parte del primer artículo, el artículo 9. Genial, Máximo, gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, ya saben, pueden hacerlo por el chat o por el chat del Zoom o de Facebook. Sí quería hacer algún comentario sobre esto. Mejor voy a compartir mi pantalla. Uy, me equivoqué de pantalla. Bueno. Bueno, este estudio es un estudio ya como mencionó Máximo que tiene varios años. Sin embargo, nos relata un escenario muy familiar para el Perú actual, ¿no? O sea, un escenario en el cual las decisiones se suelen tomar en base a más a opiniones personales que a evidencias, un escenario en el cual ronda por ahí el término, ¿no? De medicina basada en evidencias, pero son pocos los que pueden conocer y explicar cuestiones básicas como qué es un RR, como qué es una revisión sistemática, ¿no? Por ahí había un BI de 30%, ¿no? Un escenario en el cual hay muchas barreras desde el tiempo, el manejo de ciertas habilidades, ¿no? Porque, ojo que esto de practicar medicina basada en evidencias, así si uno se va a meter hasta el fondo, pues requiere que conozcas plantear la pregunta, hacer la búsqueda, lectura crítica, hacer el balance de beneficios-daños, para eso leer tablas soft, que ahora es algo básico, finalmente aplicar el balance que has logrado al contexto de tu paciente, ¿no? Y por último, reevaluar, ¿no? Están los 5 pasos de la medicina basada en evidencias que ya están conocidos y para los cuales ahora se han propuesto una serie de competencias ya fijadas, ¿no? Justo en un artículo que les he pasado, tanto por el Facebook como por el Zoom, más o menos intentan hacer una lista de qué competencias necesita profesional actualmente para poder realizar medicina basada en evidencias. Por otro lado, no es muy lógico decir, ya, ok, entonces, ¿cuál es la solución? ¿No? ¿Qué es lo que hicieron en Inglaterra, por ejemplo, para salir de esto? ¿No? Porque eso es bastante coyuntural, o sea, lo que pueda servir en un lugar no necesariamente va a servir en otro. Nuestra coyuntura, nuestras barreras, nuestros facilitadores son muy propios de nosotros, ¿no? Y digamos, este contexto que tenemos actualmente es bastante sui generis, ¿no? Estamos en un contexto en el cual tenemos internet, tenemos organizaciones tipo Cochrane y otras 20 más que ya te sintetizan todo, ¿no? Tenemos guías de práctica clínica de buena calidad y también de mala calidad, o sea, no estamos como Inglaterra hace 30 años, ¿no?
que no tenían nada de eso, ¿no? Entonces tenemos mucho más recursos, tenemos a la gente que está dispuesta, sin embargo tenemos también otras barreras, ¿no? Una barrera de la precariedad laboral, una barrera del tiempo, una barrera de el mismo COVID que ahorita nos está golpeando con una segunda ola, ¿no? Y que eso también restringe nuestras posibilidades en tiempo y en factibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer ahora? Pues ir intentando qué es lo que sirve para nosotros, ¿no? Podría ser un buen punto de inicio hacer un estudio como el que ha expuesto Máximo, ¿no? Evaluar, ok, en esos hospitales, en esta región, qué es lo que los médicos creen, qué es lo que saben, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Por dónde, qué es lo que ellos mismos creen que sería la mejor forma de comenzar a realizar algo basado en evidencias, ¿no? Será basarse en guías, como fue lo que resultó en las encuestas en Inglaterra, como expuso Máximo, o habrán otras posibilidades ahora, ¿no? Por ahí Luis preguntaba, en Perú, ¿cuál sería la principal causa de la no práctica de MB? Es justo lo que un estudio debería determinar, ¿no? Eh, en varias conversaciones previas siempre han salido esos temas, ¿no? De el tiempo, el, el que en un hospital a veces hay una cuestión muy jerárquica en el cual los viejos maestros no quieren saber nada de eso muchas veces, lo cual tiene hasta cierto punto sentido porque, miren, hace 20, 30 años esto era casi imposible de hacer, ¿no? O sea, entrar a PubMed, buscar con la facilidad con la que se hace ahora, es algo muy, muy, muy nuevo, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, aprender esas cuestiones estadísticas de interpretación de datos, esto antes pues tenías que chancarte 3 libros de estadística antes de que te lo expliquen fácil, ¿no? Ahora te vas para Instagram y hay alguien que te lo explica súper fácil en un minuto, ¿no? Entonces, eh, hay cuestiones que ya se están saltando y hay cuestiones que hay que ir revisando, ¿no? Hay cuestiones que posiblemente no vamos a poder cambiar, que una sola persona no va a poder cambiar, ¿no? Tú no vas a poder cambiar tal vez la mentalidad de todos tus jefes, ¿no? Pero sí puedes ir ahí como que escarbando, golpeando poco a poco para poder ir construyendo algo, ¿no? Pero sí, Luis, todavía nos falta hacer un poquito de investigación en eso. Si tú buscas, Luis, en PubMed, Evidence-Based Medicine Perú, no sale casi nada. Y es porque hay toda una línea ahí para investigar, ¿no? Quienes están haciendo tesis o algo, miren, ahí hay un montón de cosas que no se han investigado, ¿no? Sería genial poder comenzar por preguntas como estas, ¿no? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Y qué cosa creen los mismos profesionales que se podría hacer? Mario Díaz dice, en la metodología vi que usaron post-it. Me parece, Mario Díaz, que eso es en el otro paper, en el que va a exponer Gandhi, en el cual hicieron un estudio etnográfico con un enfoque más cualitativo, en el cual ponen post-its y los agrupan. Es bien chévere, pero no es tanto en este. Por ahí, por el Facebook, Eduardo estaba consultando si tenemos réplicas de conocimiento y de bases de datos y revisiones sistemáticas en la realidad nacional. No entendí muy bien. Réplicas de conocimiento de bases de datos y revisiones sistemáticas en la realidad nacional. Mm, o sea, de tener acceso a las revisiones sistemáticas a nivel mundial, pues sí, ¿no? Tenemos. Sí las tenemos, ¿no? Pero de que se hagan revisiones sistemáticas sobre cuestiones que nos interesan a nosotros o para nuestro contexto, ahí tenemos mucho menos. No sé si va por ahí tu pregunta, Eduardo. Eh, y por aquí Juan estaba mencionando, creo que el otro paper da nociones sobre qué se podría hacer o por qué no se da la aplicación de la MBE. Sí, el otro paper es también bien complementario a este. Al final vamos a cerrarlo como un círculo, porque así también nos da otra mirada. Creo que sí, también vamos a poder discutir más luego de haber expuesto el siguiente paper. Entonces, sigan dejando ahí sus comentarios o sus preguntas y vamos a ir pasando con la pequeña presentación del siguiente paper. Gandhi, ¿estás por aquí? Sí, buenas noches, querido Álvaro, ¿cómo están? Buenas noches con todos los que están en las redes sociales y también en nuestra plataforma de Zoom. Voy a hacer
Un ratito compartir la pantalla. ¿Me avisas, por favor, Álvaro, si se ve correctamente para avanzar? Sí, se ve bien y se te escucha bien, Gandhi. Muchas gracias. Prosigue. Gracias, Álvaro. Como bien mencionaba Álvaro previamente respecto al 10º artículo que vamos a conversar un poco, es bastante complementario al 9º, ¿no? Y es que se aborda directamente, en qué están basadas justamente esas decisiones que toman personales de salud, porque aquí tenemos 3 tipos de personales de salud, a diferencia del anterior, y tiene un diseño distinto, no es un estudio cualitativo con netamente de corte etnográfico. Entonces, en este estudio vamos a poder ver que el público objetivo, y es importante partir de ello, a dónde es que se empieza a hacer este estudio, cuál es su foco principal de trabajo, es que es la atención primaria. Y lo digo ello porque dentro de la atención primaria es muy distinto en el sentido de cómo es que nosotros comprendemos una atención primaria en Perú y cómo es que la atención primaria es entendida en este documento, ¿no? Según la OPS, la atención primaria aborda un enfoque de salud integral y bienestar centrado en la necesidad y circunstancias de las personas, ¿no? Más no está netamente lo que es enfocado en la enfermedad de la persona netamente, ¿no? Aborda la salud y el bienestar también físico, mental, pero también la parte social en forma global e interrelacionada. Sin embargo, este concepto de atención primaria se ha venido interpretando de diversas formas y ustedes seguramente, alguno de ustedes en la situación en la cual se encuentren indistintamente, estudiantes, bachilleres, licenciados, han escuchado esta atención o primer nivel de atención, que nosotros también tenemos ese término dentro del país. En algunos contextos, la OPS nos dice que se ha referido a las prestaciones de servicio asistencial sanitaria personal ambulatoria o de primer nivel, ¿no? Como nosotros le llamamos. En otros también se ha entendido como un conjunto de intervenciones sanitarias, pero prioritarias para la población de ingresos bajos, por ejemplo, también denominada atención primaria selectiva. Y en otros casos se han considerado a componente esencial del desarrollo humano, con especial énfasis en lo que respecta a la parte económica, social y política, ¿no? Entonces es importante porque no estamos hablando netamente como decir aquí en Perú, un centro hospitalario específico para una enfermedad neoplásica, por ejemplo, ¿no? Está netamente enfocado como objetivo a poder recuperar y cierto tipo de enfermedades. Entonces, dicho ello, vamos a relatar un poco el contenido que tiene este documento y va plasmado básicamente en lo que vamos a hablar un poco de generalidades de los términos que utiliza el documento para poder entrar de lleno en el contenido, que va a estar comprendido del objetivo, los métodos, los resultados y algunos comentarios finales con las conclusiones. Entonces, dentro de las generalidades tenemos que y a pesar que este artículo también no es nada nuevo, también tiene sus años ya de estar publicado, ya se ha venido en ese entorno a decir, y esas decisiones que toman, porque estamos en un contexto también de Inglaterra, en este espacio del documento que nos narra, esas decisiones, ¿cómo es que se veían basadas en qué? ¿No? ¿Por qué se estudia este tema en sí? Porque basado en un problema existencial que existe en un contexto, pues se plantea un problema, una hipótesis, o buscar una solución que queremos dar, ¿no? O hipótesis que quisiéramos probar en el futuro que podrían ser respuestas a los problemas o alternativas de solución. Y esto se debían a qué? Por un lado, conocimiento explícito del mundo de la investigación e incorporarlo a la práctica. Esa era una de las justificaciones para tomar una decisión por un grupo de personas, ¿no? Es decir, netamente la parte de investigación e incorporarlo a la práctica. Otros, más que todo, tenían la influencia del contexto social, la búsqueda de técnicas simples y generalizadas que pueden existir en el día a día. Por otro lado, también promover un tanto las pautas prescriptivas que fomenten una práctica, le llaman aquí como un libro de cocina que entiéndase como un sentido estricto de seguir tácitamente y de manera contextual y rígida lo que nos quiere enunciar un cierto dictamen, una cierta recomendación.
Y finalmente, la regla de oro en toma de decisiones clínicas, restando la importancia al contexto social y organizacional. Es decir, dejando de lado la parte real que podría influir dentro de las tomas de decisiones para que una recomendación sea bien tomada y ejecutada dentro de un contexto real, ¿no? Y también nos habla acerca de ciertos escalones, se podría decir, que puede llegar a tener la interacción dentro de una toma de decisión. Y nos habla de diferentes niveles, ¿no? El primer nivel nos habla acerca del movimiento sanitario basado en evidencia, que está básicamente dirigido a la parte poblacional, es decir, en el contexto mayor y general, ¿no? En palabras sencillas. En un segundo nivel, la parte de la política sanitaria local basada en evidencias, dentro de los lineamientos que se debe tomar y deben encajar ciertas decisiones de menor jerarquía para que puedan ser ejecutadas, ¿no? El otro, el médico utiliza también esta medicina basada en evidencia como tal, como profesional, ¿no? Entre colegas, entre profesionales de la salud, para tomar decisiones. Y finalmente, con el paciente. El paciente ya recibe esta recomendación basada en evidencia. El último eslabón que tenemos. ¿Y en qué se centra el artículo? Se centra en los niveles 2, 3 y 4 como objetivo para poder describir y explorar cuáles son esas justamente las descripciones que puede tener esas tres tipos de interacciones, la 2, la 3 y la 4. ¿no? Por ello su objetivo está dentro de lo que se enmarca en la exploración a profundidad, como los médicos de atención primaria, acá hago la especificación que son médicos generales, enfermeras en ejercicio, y también acá están los flebotomistas, ¿ya? Sin embargo, aquí el artículo como tal no lo toma en el objetivo, pero en el contenido van a ver ustedes que hay profesional flebotomista, ¿no? Derivan sus decisiones de salud individuales, que van en los niveles 3 y 4, ¿no? Como les mencionaba, y las colectivas, 3, recuerden que era la parte con los profesionales, y 4 con el paciente en sí, y las colectivas a nivel del nivel 2, ¿no? Que es la parte política y social, y cómo interactúan entre ellas. ¿no? Su metodología es muy distinta a la que ya habíamos visto anteriormente. Este es un estudio de corte cualitativo, el cual su diseño es etnográfico, ¿no? Y acá un poco brevemente también es importante que nosotros ver a qué se refiere un diseño etnográfico, ¿no? Y es un método de investigación social que estudia de manera sistemática un poco más allá, cercana a la cultura de los diversos grupos humanos. En ese caso, estamos hablando de personal de la salud, ¿no? Este método de investigación, sobre todo, consiste en observar, ¿no? Prácticas, comportamientos de grupos sociales, en este caso un grupo social médico, un grupo profesional de la salud, y pues poder participar en ellos, así poder contrastar lo que la gente, o sea, lo que se piensa que debería de hacerse en este caso, por ejemplo, que las decisiones estén basadas en, ¿no? Y lo que se hace, y verdaderamente cómo lo hacen estas personas, ¿no? Y pues una técnica principal dentro de lo que es la parte de antropología social y cultural. El lugar es en Inglaterra, tenemos en la parte norte y sur, respectivamente. Las técnicas utilizadas son la observación no participativa, es un tipo de técnica que tenemos entre la inversión cualitativa, y las entrevistas semiestructuradas y la revisión documental. El tiempo que se tomó todo este estudio fue de 2 años para recolectar los datos, y el análisis fue por temática y por modelo. Voy a un poquito detallar aquí la técnica y el análisis, que es importante para que podamos comprender también. Las observaciones, las técnicas que les he poquito descrito acá, se basan en las observaciones que son no participativas. Un poco esto quiere decir que cuando existe el investigador, está presente en el contexto de conversación o de grupal o entrevista entre diferentes grupos, o grupos pequeños, grupos grandes, no hace interferencia de algún comentario o similar. Se mantiene callado, ¿no? Y se limita simplemente a observar, no participa. También, y esto, pero ¿dónde se da? En cirugías, incluso, en visitas domiciliarias y en reuniones. Ahora aquí también, a los que están más interesados, acá hay muchas cosas que cuestionar, o más que todo podríamos conversar dentro de lo que son una percepción no participativa que pudiera entrar en una cirugía, ¿no? Porque sabemos que de por sí, en una cirugía pues no entran muchas profesionales de la salud. Entonces sería más fácil darse cuenta que investigador, una persona que no es dentro del entorno, estaría observando ciertas conductas, y eso podría dar ciertas modificaciones conductuales de los a quienes queremos investigar.
Los entrevistados son los médicos, enfermeras y flebotomistas. Como les decía, este profesional, como ustedes saben, son los encargados de tomar las muestras, principalmente dentro del equipo de salud. Y los documentos, la revisión documental que se somete, que la unidad de análisis en sí es la documentación, pues son las guías, los manuales y los protocolos entre los documentos que ellos consideran. Y finalmente, el análisis que ellos realizan es por temática y por modelo teórico. Es decir, ellos tienen el contenido total de las grabaciones de las entrevistas, las descripciones que realizan, y unen, de acuerdo al contexto y al entendimiento por códigos, que pueden ser similares dentro de lo que dice, por ejemplo, un médico, puede tener algo similar a lo que dice una enfermera y un flebotomista. Entonces, ponen un código a este contexto similar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los tres siempre referenciaron que seguían de la toma de decisiones de la revista que le llega cada domingo a su escritorio del centro de salud o al centro de atención primaria, ¿no? Entonces, medio comunicacional, revista. Código, revista. Entonces, hay un punto en el cual convergen diferentes unidades de análisis para unir una temática común. Y los códigos se pueden unir por temas y finalmente planteamos un modelo teórico en la cual el estudio termina planteando un modelo, pero que ahora vamos a ver finalmente qué es lo que dice acerca de lo que ellos plantean, ¿no? Dentro de los resultados que tiene el estudio, lo divide en, podría decir, dimensiones respecto al uso de directrices que podrían dar, ¿no? Ellos plantean, dentro de ello lo he esquematizado de esta manera para que podamos entenderlo más rápidamente. ¿Lo usan estas directrices, en este caso los profesionales de la salud? Gran parte no lo usan, ¿ya? Gran parte no lo usan. Y de los que usan, ¿cuándo lo hacía? Cuando llegaba una nueva directriz al correo. Es decir, cuando en su bandeja de entrada, alguien, por ejemplo, decía que hay una nueva versión de, o una actualización de, o una recomendación de modificación. Se planteaba en la revisión del correo y del documento respectivo, ¿no? Pero no era suficiente ello, la revisión, ¿no? Se somete a una discusión con los pares de los profesionales de la salud. Esta es la principal forma de cómo se desarrollan los que sí utilizan las directrices, ¿no? Pero que es una pequeñísima cantidad. Ustedes también un poco conocen en estudios cualitativos, los números no son lo más valioso o lo que predomina en los resultados, ¿no? Sino más que todo hablamos justamente por eso el verbo del inicio del objetivo es la exploración. Y vemos que la mayoría pues no usan estos tipos de directrices. Y hay otra pequeña parte de los que sí usan, son a veces solamente para explicar cierta duda que puede tener el paciente o el usuario de salud dentro de las láminas que puede estar en la pared pegada de su consultorio, ¿no? Y también tenemos por otro lado las redes, ¿no? Dentro de lo que son las redes se involucra a diferentes personas y grupos colectivos para poder tomar decisiones. Ustedes también siempre hemos estado trabajando, yo desde el primer nivel de atención hemos tenido personas con quienes venimos trabajando, con quien conversamos más, a quien consultamos y también a quien no escuchamos, ¿no? Y también si sabemos quién influye más, con el que estamos cerca o con el que viene de afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de estas redes tenemos que la fuente principal que ellos tenían para revisar, para leer, para poder, te podría decir, escribir o revisar, eran las revistas más populares que se les daba a cada uno de los personales de salud dentro de esta atención primaria, que era su fuente principal, se podría decir, ¿no? Pero también por tipo de análisis dentro de lo que son, según el profesional de salud, los médicos de cabecera fueron quienes tomaron sus decisiones a base de sus redes profesionales externos, es decir, personas que también son del ámbito de su trabajo de especialidad, pero que no están necesariamente dentro del espacio donde ellos trabajan, sino afuera. Entonces, ellos se podría decir, se fundamentaban las decisiones en estas personas, ¿no? Por otro lado, los médicos y enfermeras que son del área comunitaria tenían más que todo su toma de decisión basada en las redes, pero de la parte interna, es decir, dentro del mismo contexto donde ellas podían ejercer sus labores como tal. Por parte de la influencia externa tenemos
los representantes de farmacéuticas y también en lo que es dentro de lo que venían a visitar los centros del centro, las personas de NHS, era considerablemente se tomaban con mucho escepticismo, ¿no? Entonces tampoco era una buena fuente para tomar una decisión, no buena o mala, no digamos, es para tomar su decisión basada en estos representantes farmacéuticos o de NHS, ¿ya? Y finalmente, los que provenían las personas externas del consultorio, se podría decir, pero que están dentro del espacio de trabajo, con respecto, por ejemplo, a los que son los asesores o los representantes de la parte de farmacia local, a ellos se le tenía una gran confianza y respeto para poder ellos tomar algún tipo de decisión dentro de su espacio de trabajo, ¿no? Entonces veamos las diferencias que pueden tener de influencia por redes, ¿no? En la toma de decisión de los personales de salud, ¿sí? Y bueno, y acá según tipo de personal de salud, como lo describe el documento, ¿no? Y tenemos el último, que es respecto al guidelines. Lo que nos especifica el documento aquí es que estas interacciones que se pueden dar para la toma de decisiones son diversas, son variadas. Entre ellas, las más significativas son, primero, entre ellos mismos, debatir, mucho hablar entre ellos respecto a qué decisión tomar, ¿no? También interactúan con los pacientes, porque algunos, de acuerdo a la narrativa que se le puede dar al paciente, también reafirma o puede también declinar de sus decisiones, ¿no? Otros por representantes farmacéuticos, como les decía, ¿no? Ahora también hay diferentes, si es afuera o si es local, ¿no? Hay una marcada diferencia para tomar su decisión según el documento. Los líderes de opinión, que también aquí también hay un riesgo alto. Los líderes de opinión, pues, que seas líder no significa que seas una líder de opinión, pues, serio, ¿no? Estamos hablando de un líder de opinión en general, ¿no? Entonces también hay muchas cosas que podemos hablar respecto a este grupo de personas, ¿no? Y bajo la experiencia propia. Entonces, la exploración que nos da los autores en ese sentido, es que esta guía para tomar decisiones viene de estos, por lo menos de estos 5 aspectos distintos de interacción, ¿no? Y pues el resultado fue que la práctica del día a día está en el conocimiento socialmente constituido, el proceso social, ¿no? Entonces, de acuerdo a alguna experiencia tuya, ¿no? ¿Qué opinas respecto a esta toma de decisiones que se dan en diferentes contextos e interacción dentro de ellos, ¿no? Y el documento nos deja finalmente, nos dice, ¿no?, que los resultados que ellos tienen al terminar es que sugieren fuertemente que no es real, o sea, no es seguro esperar que incluso los mejores médicos confíen en el proceso completo de la atención médica basada en evidencia, ¿no? Bueno, a pesar que estamos hablando de muchos años atrás, ahora el contexto es distinto seguramente, y un poco la reflexión es en ese sentido. Tampoco sabemos qué tan diferente es, porque estudios directamente relacionados que indiquen resultados tangibles, concretos de cómo es que toman sus decisiones basados en qué y por qué, los profesionales de salud también no nos abundan, que digamos, ¿no? Pero aún así sabemos que el contexto ha cambiado. Ahora, en nuestro contexto nacional, en la experiencia de ustedes, muchos han viajado al extranjero también, ¿cuál es, no, la posición o cómo es que ves esta exploración de los autores respecto a cómo es que realizan el análisis para poder tomar decisiones en estos profesionales de la salud? Eso sería todo, Álvaro. Gracias. Genial, Gandhi, gracias. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ok. Sí, como he visto, este segundo estudio es cualitativo, etnográfico. Ya intenta ir a las raíces de cómo es que los médicos en ese entonces, en ese lugar, tomaban decisiones, ¿no? Y se habla bastante, como menciona Gandhi, de un flujo de toma de decisiones basado no tanto en una revisión de la literatura y una línea de razonamiento, digamos, racional, sino en la confianza que hay en ciertos expertos, ¿no? Cosa que
que de hecho que también tenemos mucho por aquí, ¿no? Hay referentes en cada lugar y pues uno confía en esos referentes y pues si el referente te dice que eso es lo que hay que hacer, pues uno lo hace, ¿no? Lo cual tiene sentido hasta que, hasta que nos damos cuenta que algunos referentes no se basan en evidencia, que algunos referentes eh, comienzan a dar tratamientos que pues parece que no causa más beneficios que daños, ¿no? O otros decantan por tratamientos que más favorecen a la industria farmacéutica que el paciente, etcétera, ¿no? Entonces, lo que concluye, entre otras cosas, este artículo es, ok, eso de aquí es lo que tenemos, ¿no? Tenemos gente que confía en sus redes, en sus referentes, entonces eduquemos esos referentes, ¿no? Lo cual es, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Propone, ¿no? Que entonces a los referentes hay que intentar capacitarlos en medicina basada en evidencias para que ellos puedan dar mejores referencias, ¿no? Eh, Cosa que ha servido tal vez en algunos lugares, ¿no? Que hay como que referentes internacionales, super capos, en los que sí, ¿no? Uno puede ya tener algo más de confianza, ¿no? Saben que este referente realmente domina su área, ¿no? Pero confiar en referentes significa tener algo de fe, ¿no? Y esta fe puede ser poco favorecedora a veces. Bueno, igual, si tienen preguntas o comentarios, justo Eduardo estaba comentando por el Facebook que se refería primero al conocimiento del personal de salud acerca del uso de bases de datos y los vínculos a revisión sistemática. Justo estuve haciendo algunas búsquedas rápidas, no encontré un estudio en Perú que haya abordado eso, ¿no? Si es que cuánto es que conocen los profesionales de la salud que ya están elaborando sobre revisiones sistemáticas, cómo leerlas, cómo buscar, etcétera, etcétera. Hay uno que otro estudio así chiquito, más autorreportado, ¿no? Y más en estudiantes o en residentes, ¿no? Pero no tanto en ya personas que ya están en el campo, ¿no? Ya deberían hasta cierto punto saber eso, ¿no? Lo otro que mencionaba Eduardo es, sí, esta cuestión de la diferencia entre atención primaria de salud y primer nivel de atención, ¿no? Sí es cierto que la atención primaria de salud es más, como bien dice Eduardo, a ver, lo mencionaba como es una filosofía de trabajo con diálogo comunitario y búsqueda de aceptabilidad social del servicio de salud, ¿no? En tanto que el primer nivel de atención solo es un subtipo de organización de servicios de salud que no brinda hospitalización, ¿no? Un profesional de primer nivel de atención puede manejar una filosofía hospitalocéntrica, ¿sí? Y medicalizarte, mientras que un especialista de hospital puede obtener alianzas y adaptar los servicios con filosofía de atención primaria de salud, ¿no? Sí, son cosas distintas, ¿no? Sorry por ahí por la confusión. Y lo otro que comentaba hubiera sido interesante que el estudio analice las características de los COL. ¿Qué eran los COL? A ver, ahí vamos dejándolo. KOL, a ver si alguien se acuerda que era eso de KOL que estaba preguntando Eduardo, o Eduardo, si lo colocas por ahí, genial. Por ahí Vince mencionaba, tengo una pregunta, ¿hay facilidades que ofrece el Estado o las universidades para acceso a bases de datos? Sí, varias universidades están comprando los accesos a algunas bases, ¿no? Elsevier, otras a ciertos buscadores como Scopus, etcétera, ¿no? También para fuentes de consulta de cabecera tipo UpToDate, Dynamed, hay universidades que lo están comprando, ¿no? Incluso el colegio médico un tiempo tuvo UpToDate, no sé si ahora, porque sé que lo retiraron, no sé si lo volvió a adquirir, si alguien por ahí sabe, nos avisa. Salud tiene Dynamed, por lo menos hasta hace unos meses lo tenía, no, supongo que lo sigue teniendo para sus trabajadores, tenían que ir solicitar su clave y ya poder acceder a Dynamed. Que bueno, no son bases de datos per se, pero cuentan como fuentes de consulta para recomendaciones basadas en evidencias, supuestamente. Ok, ¿qué más? Ya los Key Opinion Leaders mencionaba, líderes de opinión. Sí, el estudio no se enfrasca mucho en esto.
aquí en Perú podríamos hacer un estudio muy interesante, ¿no? Por ejemplo, pongamos a pensar, ¿no? En nuestra especialidad o en nuestro pregrado, tal vez. ¿Quiénes son los líderes de opinión, ¿no? ¿A quién le creíamos realmente, ¿no? Si teníamos que hacer cierto manejo contra cierto tipo de pacientes, si teníamos alguna duda, ¿a quién llamábamos? O la ponencia, ¿de quién veíamos, ¿no? ¿Y quiénes son esas personas, ¿no? ¿En qué basan realmente sus argumentos? ¿Cómo es que llegaron a ser líderes de opinión? ¿Tienen conflictos de interés o no con alguna industria farmacéutica o con algo más, ¿no? Sería muy interesante poder dibujar el mapita de esto, ¿no? Que es un mapita que está cambiando, de hecho, ¿no? Por lo menos entre los más jóvenes, los usuarios de Instagram, me parece que los líderes de opinión ya han cambiado, ¿no? Como que se han decepcionado un poquito de los maestros antiguos y ahora hay como que gente más joven que para en el Instagram dando mensajes, consejos, porque es un medio mucho más dinámico y por ahí parece que están formando como que están formando alianzas o grupos bien unidos y bien fuertes, ¿no? Lo que serían como que los influencers o líderes de opinión ya a otro nivel, ¿no? Y de hecho que tienes sus ventajas porque tienes más contacto con ellos, ¿no? Te responden las historias, no sé. Ahí hay toda una cuestión por explorar también. Etnográficamente sería interesante evaluarlo. Preguntaba Juan, a mí me llama la atención la visión que tiene de citar la no racionalidad en función de que lo lógico sería basarse en la mejor evidencia disponible, pero no se hace así y quizá tenga que ver con que algunos principios que puedan establecer las ciencias del comportamiento. Sí, esa es una discusión que también tenemos pendiente aquí, que sería un poquito más larga, ¿no? De en qué se basa el positivismo moderno, ¿no? O sea, ya hemos visto en los primeros papers que la medicina basada en evidencias tiene esta supuesta paradoja, ¿no? De que pide evidencias para todo, pero finalmente no es que... Uy, salvajemente. perdón, alguien estaba por ahí. Ah, no, era yo. Que la medicina basada en evidencias pide siempre evidencias de todo, pero no hay una evidencia así robusta con ensayos clínicos aleatorizados que haya comparado un grupo de profesionales que la aplica y otro que no, para definir si es que en verdad tiene o no un efecto, ¿no? en la población, ¿no? Y esta que fue, bueno, ya lo hemos visto en los antiguos papers, en los previos papers, que es como una falsa paradoja, ¿no? Porque ya, ok, no tienes ese tipo de evidencias porque es imposible de recolectarlo, ¿no? Pero sí tienes toda la otra evidencia de que, oye, mira, ensayos clínicos aleatorizados te están mostrando que esto es mejor que lo otro, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir usando lo que parece que es peor, ¿no? ¿Qué argumento tienes? Y por ahí, pues, salen las ondas New Age, ¿no? A decir, no, que la intuición tiene su propio valor, que el ver o el atomizar al paciente y atomizar las intervenciones no es algo, digamos, que podamos concebir en un mundo donde todas las interacciones son tan complejas, ¿no? Ya comenzamos con esos otros debates, ¿no? De, ok, entonces, ¿hasta qué punto sí, la medicina basada en evidencia nos puede ayudar? ¿Y desde qué punto necesitamos ya una medicina más personalizada, más basada en las características clínicas y fisiopatológicas de nuestro paciente, ¿no? Hay toda esta tendencia de medicina personalizada, ¿no? Que de hecho se complementa muy bien con medicina basada en evidencias si comprendes bien la filosofía de ambas, ¿no? Pero algunos lo usan como una bandera para intentar atacar a la medicina basada en evidencias, ¿no? Y decir, no, cada paciente tiene que ser súper personalizado y no sé, si mi paciente, yo le doy algo y el día siguiente está bien, es porque sí le hace bien y para. Entonces, ahí hay toda una cuestión de intentar buscar un terreno común, ¿no? Para definir, ok, en qué vamos a basar nuestras decisiones. Gracias, Juan, por el comentario. A ver, alguien más había comentado por ahí. Eduardo comentaba, el etnográfico era muy importante. Nos muestra no muestra lo que queremos ver, sino lo que realmente ocurre en la transmisión de información entre personal de salud.
Sí, no es cierto. A todos nos hubiera gustado que realmente entrar a la universidad, a las prácticas clínicas y ver, ¿no? Que la gente hable de estudios, de tal, de cual, ¿no? Sin embargo, lo que usualmente vemos es esto, ¿no? Ok, hay un referente, hagámosle caso. Y todo el mundo sigue un referente. Lo cual también nos da ciertas, bueno, o sea, no sabemos si es que esto se está replicando aquí. Me pareciera que sí, que igual aquí en Perú la práctica clínica se basa en referentes y no en evidencias, porque bueno, faltan las competencias y falta el tiempo y todo para poder rehacer, para poder realmente hacer medicina basada en evidencias. Y pues si se basa en referentes, pues busquemos esos referentes, ¿no? Entendamos quiénes son, intentemos capacitarles y es más, podemos crear referentes, ¿no? Ya tenemos ahí esos jóvenes que están súper entusiasmados y que están teniendo un montón de seguidores. Ok, vamos con ellos, hablemos con ellos, capacitémoslos, ¿no? Antes de que caigan por el mal camino y arrastren a sus miles de seguidores con ellos, ¿no? Hay todo un network que es interesante analizar. Bueno, creo que no hay más consultas o me estoy olvidando de algo, me avisan. A ver, voy a chequear. Y Álvaro, ahí es importante lo que menciona también recalcar y está en el documento, es que dentro de lo que habla del modelo que tiene que propone o que finalmente detalla el documento, es que asume las limitaciones que presenta como tal la investigación, ¿no? A pesar de haber visto cientos de interacciones y tener como participantes 15 practicantes, ¿no? Por más de 15 practicantes, se sugiere que tiene que realizarse otros estudios para que puedan determinar cierta transferibilidad que se le llama o dentro de asimilar en otro contexto lo que ellos quisieran mostrar como tal de influencia de ciertos medios, como la interacción dentro de lo que son con otros profesionales de la salud, personas de líderes de opinión, ¿no? Demostrar esto en otros contextos, ¿no? También lo que nos habla de este artículo finalmente es que dentro de la línea práctica que posee como tal, ¿no? Produce muy poca comunicación entre los médicos y que no existe una comunidad práctica como tal reconocible dentro de la investigación que se realiza, ¿no? Entonces, ese modelo, por ello, es lo que dice en el documento, es necesario explorar cómo se pone en práctica con el conocimiento y las estructuras de organización y culturas en diferentes espacios, ¿no? Es justamente lo que menciona la documentación como todo estudio dentro de sus limitaciones, ¿no? Sí, tienes mucha razón, Gandhi, gracias por la aclaración también, ¿no? Y eso que por ahí mencionan que ese estudio lo hicieron en los centros como que de referencia, ¿no? Que todo el mundo decía, estos son los centros en los que Sí. todo el mundo confía, ¿no? Pero claro. Hay Bueno, y además realmente... también, Álvaro, que entendamos que también dentro de una especie de poder recoger datos, como decía, ¿cómo imaginamos que dentro de una sala de operaciones, alguien que conoce quienes trabajan ahí pudiera estar teniendo un comportamiento normal cuando sabe, puede percibir obviamente que la persona está viendo lo que realizan o lo que dicen o lo que acuerdan hacer, ¿no? Dentro de una sala de operaciones para pues luego no tener el sesgo de saber que tomó cierta decisión porque hay una presencia de alguien o de algo, porque finalmente no se detalla dentro del artículo cuál es el medio para que se pueda tener la evidencia de una observación directa, porque las formas pueden ser de la misma persona que está ahí no participando, si es como menciona ahí, observación directa no participativa, o también lo que se suele poner también son cámaras previo consentimiento, ¿no? Entonces, todas estas cosas de contexto de cómo es la medición de los datos o la forma, cómo queremos recoger los datos, mejor dicho, en nuestro cualitativo, también influyen mucho en la calidad que podamos tener dentro de los enunciados finales, ¿no? Sí, cierto, ¿no? Eh, hay varias limitaciones que, como tú dices, ahora se están un poquito intentando superar, ¿no? Con el uso de microcámaras y todo esto. Igual, ¿no? Sin faltar o sin sobrepasar los límites de un trabajo ético. Pero sí, supongo que en esa época lo más factible para ellos era seguir o asistir a las reuniones y a las interacciones que había entre los profesionales, ¿no? Bueno, Ujú. no sé si hay algún otro comentario final, Gandhi o Máximo o alguien más de los que estamos aquí.
Bueno, si no, vamos a unos mensajes finales. Hoy día hemos terminado ya con las 5 reuniones y... Juan ha comentado en el Zoom, creo, Ah, Álvaro, perdón, no lo vi, qué raro. Juan Ambrosio. Ah, sí, verdad. Ya, Juan mencionaba un gran punto para considerar al momento de la implementación. Aterriza que no solamente se debe visualizar un aspecto de cuántas instituciones forman o manejan en enseñar MBE, porque puede que al final mucho dependa de los referentes. Sí, ¿no? El estudio es un poquito, te saca un poquito de onda en ese aspecto, ¿no? Ya no va con el típico mensaje de hay que enseñarles para que hagan los pasos A, B, C, D, ¿no? Ya te va al otro lado, ¿no? Te dice, mira, la realidad es esta. La gente confía en los referentes. Entonces, enseñar a todos a que hagan una práctica cuando ya tienen todo un esquema establecido para consultas y toma de decisiones, va a ser a muy largo plazo, ¿no? A corto o mediano plazo lo que tienes que hacer es focalizarte en los referentes. Sí, para eso nos sirven los estudios cualitativos como es etnográfico, ¿no? Más que para entender en números los porcentajes y las asociaciones, para entender en el fondo qué está pasando, ¿no? Cómo es que están haciendo algo, ¿no? En este caso, cómo es que están tomando decisiones. Realmente sería muy interesante hacer algo así en el contexto COVID peruano ahora, ¿no? Con tantas cosas que se ven, ¿no? Hospitales enteros que obligan a sus médicos a hacer una receta de 20 cosas para todos los pacientes por COVID, ¿no? Incluyendo vitaminas, antibióticos, etcétera. O sea, no es algo aislado de una que otra persona, ¿no? Son ya cuestiones, es ya un mal manejo institucionalizado en instituciones grandes, ¿no? Entonces, hay una pregunta válida que es, ¿y por qué? Y cómo es que se ha llegado a esto y cómo es que podemos desentrañar esto y intentar solucionarlo, ¿no? Por ahí Sí, y Marieli, Marlene un poco ya, Marinelli, ¿no? Está haciendo una reflexión. sí, ¿no? Marinelli decía, considero que si en la práctica médica en hospitales o centros particulares, lamentablemente muchas veces solo se guían de los maestros. El contexto de SERUMS es mucho más preocupante. Se entiende las carencias de los establecimientos de salud de menor complejidad, pero no es excusa para no tratar de aplicar tratamientos basados en evidencia. En la medida que sea posible, claro está. Creo que dejar el bichito de leer un poco más en esos colegas es difícil, pero no imposible de empezar. Sí, ¿no? Tenemos para muchos que tal vez hayan rotado el pregrado y el internado en hospitales más docentes, ¿no? El Serum es uno de esos primeros momentos en los cuales dices, oye, así realmente es como se toman decisiones en otros lugares y es a veces sorprendente, ¿no? Y desalentador, pero también como dice Marinelli, nos da la opción a poder comenzar a asumir este cambio como una responsabilidad nuestra, ¿no? Am, Ujú. Sí, lo que tenemos dice que, también es importante porque si ya de por sí, no podemos dar por sentado, pero es casi muy probable que si dentro de nuestro contexto donde trabajamos o no hemos trabajado en las prácticas diarias, sabemos y reconocemos a las personas cómo toman sus decisiones, ¿no? Entonces, pero lo que nos queda, como dice bien ahí Marinelli, más allá también lo que ella bien menciona acerca del bichito de leer un poco más, es que las personas que lean un poco más justamente pueden ser la esperanza para cualquier tipo de modificación que estas personas que ya están adoctrinadas para tomar cierta decisión bajo una forma correspondiente que ellos creen la mejor, pues empiecen a cambiar poco a poco este sentido sistematizado de toma de decisiones, ¿no? La investigación de propuesta, mira, esta investigación la tomó 2 años de recolectar información, imagínense, ¿no? Tanto tiempo. Ahora, que es tan importante saber cómo tenemos nuestro contexto de toma de decisiones en un espacio COVID, que no nomás nos gustaría cómo saber qué es lo que se está dando en vida real, pero los años van a continuar y los sistemas van a seguir desde el primer, segundo, tercer nivel de atención. Aquí en Perú, no, prácticamente si queremos ser estricto, una atención primaria en salud no existe, no tenemos rígidamente como debe cumplirse en nuestro país, no se cumple. No tenemos esas posibilidades de tener un espacio donde nos puedan atender con esa calidad, como se denomina teóricamente, como tal.
pero las personas que tengan ese bichito de podamos leer un poco más, y si trabajamos en estos espacios, pues vamos a hacer un poco de los ápices de poder mover ese estatus que puede tener en cada ámbito de atención, por más pequeño, sea del 1A hasta el nivel más avanzado, el nivel más alto de atención hospitalaria que tengamos en nuestro país, ¿no? Chévere. Hay que ir viendo cómo podemos organizar eso, ¿no? Tal vez hacer un pequeño foro o algo donde la gente cuente cómo es que han podido organizar pequeños hubs de medicina basada en evidencias en sus hospitales, en sus postas, donde estén, ¿no? Ahí hay experiencias, por ejemplo, de Germán Málaga, que ya viene impulsando esto desde hace ya varios años. O sea, yo cuando era estudiante lo veía impulsando ya los temas de medicina basada en evidencias cuando nadie más hablaba de eso, ¿no? Y por ahí Carlos Alba en el Carrión, y por ahí en algunos otros hospitales hay ahí como que pequeños grupos que se están armando, que están realmente intentando hacer esto. Sería interesante hacer un foro con ellos, ¿no? Para que se suelten las ideas también, ¿no? Porque muchos en otro lugar pueden decir, oye, ¿y ahora cómo yo puedo organizarme poco a poco para con mis compañeros hacer algún cambio, ¿no? Ah, ya, entonces podemos armar algo para que se cuenten las experiencias peruanas al respecto, ¿no? Me quedo también con esa propuesta que hay que discutir para más tarde que tenemos la reunión de coordinación. Y bueno, con esto pues acabamos esta actividad que era el de Camenoncito. Hemos expuesto 10 artículos, hemos visto 10 artículos que son muy relevantes para la medicina basada en evidencias, desde cómo se fundó hasta más o menos las implicancias que ha estado teniendo y cómo es que se ha estado digamos, cuajando en la práctica médica, ¿no? Para los que han seguido con los exámenes y todo esto, pues vamos a dar en un rato los plazos máximos por los chats, porque ya saben que para que tengan el certificado tienen que haber cumplido con 4 de los 5 exámenes, y si no han cumplido con alguno pueden hacer un resumen de uno de los artículos y mandarlos por los links que hemos establecido para que lo puedan tener ahí, ¿no? Y bueno, los que han cumplido con por lo menos 4 obtienen el certificado y además entran a un sorteo de una beca donada por Evisalud. Bien. Y bueno, con eso ya estamos cerrando esa actividad. Posiblemente les estemos comunicando los próximos días cuál va a ser la siguiente actividad, y ya hemos aprendido bastante de esta sobre organización y sobre cómo hacer que eso funcione desde el inicio. La próxima sí va a ser más organizada en ese sentido de los certificados y todo esto desde el inicio, ya van a ver. Y una vez más, si alguien está dispuesto y con tiempo para que nos apoye con la coordinación, nos avisa por favor por el chat y ahí lo sumamos, ¿no? Que siempre estamos ahí viendo qué más hacer, cómo hacerlo. Bueno, sí, sí, sale ahí. Bueno, muchas gracias con todos por sus participaciones el día de hoy. Nos estamos comunicando por los chats. Por favor, usen los chats para poder discutir este tema u otros que tengan que ver con medicina basada en evidencias. Y pues un abrazo con todos. Perdón por la extensión de esta última reunión. Y bueno, cuídense mucho.